En algún momento, entre los 12 y los 30 años, la vida de Jesucristo desaparece de las Escrituras. La Biblia es bastante clara sobre su infancia hasta los 12 años, cuando aparece en el templo debatiendo con los maestros de la ley. Pero después de eso, la historia se queda en silencio. ¿Qué misterios envuelven esos años de silencio? ¿Qué pasó durante este período perdido donde la historia de Jesús se disuelve en las brumas de lo desconocido? Exploremos juntos. El relato oficial de la Biblia contiene una brecha, un vacío entre su niñez y su edad adulta, un intervalo de aproximadamente 18 años que podría revelar aspectos esenciales de quién fue realmente. Un hombre extraordinario que enseña el amor y, sin embargo, sigue siendo un ser humano, común o el creador mismo del universo que experimenta la existencia en el mundo material. Hay muchas interpretaciones diferentes de quién fue realmente Jesús, y cómo vivió durante este lapso de 18 años. Muchos se han preguntado, ¿qué pasó durante este tiempo? ¿Qué hizo Jesús en su juventud? ¿Viajó hacia el este? ¿Estudiar sabiduría antigua? ¿O era simplemente un hombre corriente que vivía entre otros en Nazaret? Quizás estos años perdidos en su historia revelen algo profundo sobre quién era realmente Jesús, el Cristo. La historia de Jesús tal como se presenta en los Evangelios es una narración cargada de significados profundos pero llena de lagunas. Cuando pensamos en la vida de un gran maestro espiritual, esperamos que su viaje quede registrado en detalle, revelando la evolución de sus pensamientos y acciones. Sin embargo, cuando abrimos las Escrituras, encontramos un espacio en blanco, una pausa de 18 años durante la cual no sabemos casi nada sobre él. La Biblia nos ofrece un pequeño vistazo a la infancia de Jesús en el Evangelio de Lucas, capítulo 2, versículos 41 al 52. Aquí tiene solo 12 años y viaja con sus padres a Jerusalén para celebrar la Pascua, que tenía un significado diferente para los judíos de esa época. Durante el viaje desaparece de la vista de María y José. Lo encuentran 3 días después en el templo, debatiendo con los maestros de la ley. Sus padres se maravillan de su sabiduría y él le responde a su madre con un acertijo. ¿Por qué me buscabas? ¿No sabías que tenía que estar en la casa de mi padre? Este episodio destaca el intelecto precoz de Jesús y sugiere que, incluso cuando era niño, tenía una profunda comprensión de su propósito. Sin embargo, después de esta aparición no se habla más de su juventud hasta los 30 años cuando comienza su ministerio público. Este silencio crea una brecha, dejando espacio para el misterio. Al examinar los años faltantes de la vida de Jesús, nuestras mentes se ven inevitablemente atraídas por las innumerables leyendas, teorías y especulaciones que han surgido a lo largo de los siglos para llenar este vacío. Estos años, deliberadamente silenciados por la Biblia, naturalmente han sido interpretados de diversas maneras. No es difícil imaginar que a medida que el cristianismo se expandió y encontró otras culturas y tradiciones espirituales, comenzaron a surgir historias y especulaciones sobre lo que Jesús pudo haber hecho durante este período. Para comprender este vacío, debemos explorar algunas de las leyendas y teorías más fascinantes sobre lo que pudo haber hecho Jesús. Una de las teorías más populares sobre los años perdidos de Jesús es que viajó al este en busca de sabiduría espiritual. La idea de que Jesús visitó la India, el Tíbet u otras regiones de Asia ha intrigado a muchos eruditos, místicos y buscadores espirituales. Esta teoría surge de las sorprendentes similitudes entre las enseñanzas de Jesús y las tradiciones espirituales de Oriente, particularmente el budismo y el hinduismo. El misticismo oriental, con su énfasis en la meditación, el desapego y el camino hacia la iluminación, resuena con muchas de las enseñanzas de Jesús.
sus discusiones sobre el reino de Dios dentro de cada individuo, o el desapego de la riqueza material. Por ejemplo, trazan paralelismos con las doctrinas budistas e hindúes. Algunos afirman que Jesús podría haber viajado a la India, estudiando con maestros budistas e hindúes, absorbiendo enseñanzas sobre la meditación, el nirvana y la iluminación espiritual. El historiador Nicholas Roerich, que dedicó gran parte de su vida a explorar las tradiciones espirituales de Oriente, argumentó que no sería imposible que Jesús hubiera viajado allí, sobre todo porque la región era un centro de sabiduría espiritual en ese momento. Roerich escribió: Jesús, como otros grandes maestros espirituales, pudo haber visitado Oriente, donde su alma fue moldeada por las enseñanzas de una sabiduría trascendente. Esta teoría, sin embargo, carece de evidencia concreta en registros históricos, pero está respaldada por algunos textos apócrifos y tradiciones orales. Un libro que alimenta esta especulación es La vida desconocida de Jesucristo, de Nicholas Novovich, que relata una versión de los viajes de Jesús al Tíbet, donde fue reconocido como Isa, un gran maestro espiritual. Aunque la idea de que Jesús visite Oriente sigue siendo muy especulativa, refleja la búsqueda universal de sabiduría espiritual que trasciende las fronteras culturales y religiosas. La sabiduría de los maestros orientales y las enseñanzas de Jesús comparten una visión común de transformación y despertar espiritual interior. Otra teoría fascinante sugiere que Jesús podría haber pasado un tiempo en Egipto, aprendiendo de los antiguos misterios y la sabiduría hermética. En la época de Jesús, Egipto era rico en profundas tradiciones espirituales, y esta teoría postula que el joven Jesús buscó el conocimiento espiritual en uno de los centros más antiguos del mundo antiguo, donde florecieron el hermetismo, el misticismo y las tradiciones esotéricas. La conexión entre Jesús y Egipto no es del todo nueva, pues la Biblia ya menciona a Egipto en su narrativa. Después del nacimiento de Jesús, la Sagrada Familia huyó a Egipto para escapar de la persecución de Herodes y regresó solo cuando la amenaza había disminuido. Sin embargo, esta teoría sugiere que Egipto fue más que un refugio temporal. Pudo haber sido un lugar de intensa formación espiritual para Jesús, donde encontró tradiciones esotéricas y herméticas que influyeron profundamente en su misión y enseñanzas. En la antigüedad, Egipto era visto como un faro de conocimiento espiritual, especialmente en lo que respecta al alma, la muerte y el más allá. La civilización egipcia poseía un profundo conocimiento de la naturaleza del universo y del ser humano, desarrollando enseñanzas esotéricas que buscaban la unión del humano con lo divino, la comprensión de las leyes universales y la búsqueda de la iluminación. El hermetismo es uno de los mayores legados de esta sabiduría egipcia. Esta tradición esotérica aborda cuestiones filosóficas, teológicas y espirituales centradas en la búsqueda de la verdad universal, la conexión directa con lo divino y la transformación interior. Algunas de las enseñanzas centrales del hermetismo incluyen la idea de que todo en el universo es una manifestación de una única esencia divina, la creencia de que el universo opera en niveles y dimensiones con correspondencias entre ellos, y la necesidad de una transmutación interna, un proceso de purificación y espiritual crecimiento. Estos principios herméticos ofrecen una rica base espiritual, cuyos ecos se pueden escuchar en muchas de las enseñanzas de Jesús, particularmente en pasajes que enfatizan la unidad de Dios y la importancia de la transformación interior. Al considerar la posibilidad de que Jesús se aventurara en Egipto durante sus últimos años, encontramos una serie de paralelismos entre las enseñanzas herméticas y las propias enseñanzas de Jesús. Aunque no hay evidencia histórica que demuestre que recibió educación formal en Egipto, la conexión entre ciertos aspectos de la sabiduría egipcia y las palabras de Jesús es notable.
uno de los mensajes centrales de Jesús, especialmente en el Evangelio de Lucas, es que el reino de Dios está dentro de nosotros. Habla del reino como algo que trasciende las instituciones religiosas y las divisiones externas, enfatizando que la verdadera realidad espiritual reside en su interior. La creencia de que Jesús pudo haber pasado un tiempo en Egipto, estudiando los misterios herméticos, no es una invención moderna. Diversas leyendas y textos apócrifos alimentan esta idea. Uno de los más conocidos es el Evangelio de Bernabé, un texto apócrifo que, aunque controvertido, describe a Jesús de una manera similar a los antiguos maestros espirituales de Oriente y sugiere que tenía un profundo conocimiento de la sabiduría mística. Además, eruditos como la teóloga Elena Blavatsky y el historiador esotérico Manly Paseo Hall sostienen que Jesús fue iniciado en los misterios egipcios y estudió doctrinas herméticas durante su juventud. En su obra, El enigma de Jesús, Manly Paseo Hall sugiere que la vida de Jesús fue una fusión de enseñanzas de varias tradiciones espirituales, incluido el judaísmo esotérico y las tradiciones iniciáticas de Egipto. Aunque la teoría de que Jesús viajó a Egipto y se comprometió con la sabiduría hermética no ha sido confirmada por evidencia histórica definitiva, proporciona una perspectiva fascinante sobre la profundidad espiritual de su misión. Egipto, con su rica tradición de sabiduría espiritual, representaría el ambiente ideal para el desarrollo de la conciencia espiritual de Jesús, permitiéndole integrar enseñanzas que luego se reflejarían en sus propios mensajes sobre el reino de Dios, la transformación interior y la naturaleza divina. Otra teoría intrigante es que Jesús pudo haber viajado al Tíbet, aprendiendo y compartiendo enseñanzas espirituales que se reflejan en sus mensajes grabados en los evangelios. La base de la idea de que Jesús visitó el Tíbet surge en gran medida del relato de Nicholas Notovitch, quien en 1887 afirmó haber descubierto un antiguo manuscrito en el monasterio de Imis en Ladakh, al norte de la India. Este texto, conocido como la vida de Isa, describe el viaje de un joven llamado Isa, posiblemente una referencia a Jesús, que viajó al este para aprender de maestros espirituales en el Tíbet, la India y Nepal. Las principales afirmaciones del manuscrito incluyen: Isa dejó Israel en busca de conocimiento espiritual alrededor de la edad de 13 años. Estudió los Vedas y las enseñanzas budistas, convirtiéndose en un defensor de la igualdad y la justicia social. Su mensaje de compasión y amor universal causó fricciones con los líderes religiosos locales. Aunque el manuscrito está ampliamente desacreditado por los estudiosos, ha provocado profundas discusiones sobre las conexiones entre Jesús y las tradiciones orientales. La búsqueda de los años perdidos de Jesús, esos años ausentes en las Escrituras, que abarcan desde su niñez hasta su edad adulta antes de comenzar su ministerio público, sigue siendo una de las preguntas más intrigantes y misteriosas de la historia. La verdad, como siempre, puede que nunca se revele plenamente, pero el viaje que emprendemos nos lleva a una comprensión más profunda y espiritual del camino de Cristo. Jesús, como figura histórica y espiritual, no se limitó a ser un mero producto de su tiempo y cultura. Su sabiduría trascendió las barreras geográficas, lingüísticas y religiosas, tocando el corazón de todas las tradiciones místicas y esotéricas y al mismo tiempo desafiando las normas establecidas. La ausencia de información directa abre la puerta a la investigación espiritual, permitiéndonos explorar influencias potenciales como el judaísmo esotérico, las escuelas de misterios egipcias e incluso filosofías orientales, que pueden haber dado forma a su pensamiento y misión. En última instancia, el legado de Jesús, independientemente de dónde o cómo pasó su juventud, sigue siendo un llamado a la transformación personal y la elevación espiritual. Su vida y sus enseñanzas,
lejos de limitarse a una sola religión o doctrina. Son una puerta abierta a la experiencia directa de lo divino y la búsqueda de la sabiduría en todas sus formas. El verdadero reino de Dios no es un lugar lejano al que alcanzar en el futuro, sino una realidad que se puede vivir aquí y ahora dentro de cada uno de nosotros. La sabiduría de Jesús está disponible para quienes la buscan con un corazón sincero y un espíritu abierto. Gracias por mirar. ¿Qué pasa después del último aliento? ¿El yo se disuelve en el vacío o cruza portales más allá de la comprensión humana? Bienvenido, alma viajera, al misterio de los misterios. Hoy nos sumergimos en uno de los textos más profundos y enigmáticos del budismo tibetano, el Bardo Todol, más conocido en Occidente como el libro tibetano de los muertos. Imagina una guía que te acompaña a través de los momentos más profundos y misteriosos de la existencia. Este es el papel del Bardo Todol, y no, este no es un simple manual sobre el final de la vida. Es un mapa, una guía espiritual de lo que sucede inmediatamente después de la muerte física. Prepárense, porque juntos cruzaremos este portal. Desentrañaremos sus mensajes y tal vez lleguemos a comprender un poco más lo que significa existir. El Bardo Todol fue creado por Padmasambhava, una figura legendaria y casi mítica del budismo tibetano. Nacido en la India, es ampliamente reconocido como el responsable de llevar el budismo al Tíbet en el siglo VIII. La tradición tibetana lo venera como el Guru Rinpoche, que significa maestro precioso, pero Padmasambhava no era solo un monje. Era un maestro espiritual profundamente profundo, un yogi que dominaba técnicas místicas y enseñanzas esotéricas. El Bardo Todol nació del deseo de este maestro de guiar no solo a los vivos, sino también a los muertos, ofreciéndoles un camino hacia la liberación, incluso después del último aliento. Desde muy joven, Padmasambhava mostró extraordinarias habilidades místicas, siendo reconocido como un Mahasiddha, una figura que ha alcanzado un nivel extremo de realización espiritual, desarrollando poderes espirituales, o siddhis, considerados milagrosos. Fue invitado al Tíbet por el rey Trizon Detsen, quien buscaba expandir el budismo y fortalecer espiritualmente al país, unificando al pueblo bajo un único sistema de creencias. En aquella época, el Tíbet era un lugar de intensas prácticas chamánicas y creencias animistas, fuertemente arraigadas en la religión Bon, la práctica espiritual indígena tibetana. Esta atmósfera espiritual diversa e incluso caótica presentó desafíos para la difusión del budismo. Al llegar al Tíbet, Padmasambhava enfrentó la resistencia de diversas fuerzas culturales y espirituales. Las deidades y espíritus locales de las tradiciones Bon resistieron al budismo, y Padmasambhava utilizó su conocimiento de la magia y el ritualismo tántrico para domesticar a estos espíritus. Esta integración de las deidades y prácticas Bon en el budismo tibetano fue crucial para establecer una base espiritual duradera. Así, Padmasambhava fundó el primer monasterio budista del Tíbet, el monasterio Samye, y comenzó a transmitir profundas enseñanzas sobre la mente, la realidad y el ciclo de existencia conocido como samsara. En el budismo tibetano, se entiende que la muerte no es el final, sino un estado de transición, un momento de apertura a la posibilidad de la liberación espiritual. Padmasambhava entendió que en el momento de la muerte, la mente entra en un estado especial, donde, libre de las distracciones del cuerpo físico, se vuelve más receptiva a la verdad última. Se dio cuenta de que esta era una oportunidad única de liberación, pero también sabía que la mayoría de las personas cuando mueren se pierden en ilusiones y miedos que les alejan de esta posibilidad. Su misión era crear una guía que pudiera ser recitada por quienes acompañaban a los moribundos, o incluso estudiada en vida, para que la mente estuviera preparada para los bardos, los estados de transición después de la muerte.
En esencia, quería aliviar el sufrimiento y abrir las puertas a la iluminación, incluso cuando todo parece incierto y disolviéndose. Esta compasión es la base del bardo todo. También sabía que muchos tal vez no alcanzarían la iluminación en la vida, pero vio en la muerte una última oportunidad, y por eso ofreció instrucciones a los practicantes y discípulos para que reconocieran la luz clara, la manifestación pura de la mente, en el momento de su muerte. El bardo todo nos guía a través de 3 estados principales, o bardos, que atraviesa toda alma. El chica y bardo, el momento de la muerte. En el chica y bardo, el alma experimenta el momento de la muerte misma, un punto de transición donde el cuerpo físico se disuelve y la conciencia se libera de sus limitaciones materiales. Una vez completada la disolución, el alma se encuentra ante la luz clara primordial, descrita en el bardo todo como una luz deslumbrante, pura e inmensa. La luz clara es la manifestación de la naturaleza absoluta de la mente, un estado de conciencia pura e incondicional donde no hay dualidad, miedo ni apego. Algunos lo conocen como el yo superior, otros como la mente solar. Hay muchos nombres para este estado de totalidad y paz infinita. Para el practicante espiritual, el chica y bardo ofrece la posibilidad de la liberación final. Si el alma puede reconocer la luz clara como parte de su esencia, alcanza la liberación instantánea, el nirvana, y no hay necesidad de pasar por las otras etapas de los bardos. Este reconocimiento no depende de rituales o doctrinas. Es una experiencia directa y completa de la verdad donde la mente se ve a sí misma sin filtros ni distorsiones. En este momento, todo condicionamiento, karma e identidad se disuelven. Por otro lado, para quienes no están preparados, la intensidad de la luz clara puede resultar aterradora. La mente, en lugar de reconocer la luz como su verdadera naturaleza, puede interpretarlo como una amenaza debido al miedo o al apego a lo que le resulta familiar. En este caso, el alma retrocede, perdiendo la oportunidad de liberarse, y entra en las siguientes etapas de los bardos donde se enfrenta a visiones cada vez más distorsionadas y limitantes según sus tendencias kármicas. 2. El bardo Chonjid. El bardo de las visiones, como dijo una vez Carl Gustav Jung, los dioses y los demonios son proyecciones del inconsciente, poderosas e ineludibles hasta que se las comprende como partes de nosotros mismos. En el bardo Chonjid, el alma se encuentra en un estado de conciencia despojada de su cuerpo físico y dentro de una dimensión donde ya no existen límites tangibles. Aquí, el alma experimenta proyecciones de su propia mente, proyecciones que pueden aparecer tanto en formas angelicales como en visiones inquietantes y aterradoras. Este bardo revela la esencia de la mente, donde todo lo que ha sido reprimido, deseado o temido emerge de forma intensificada. Las visiones en el bardo Chonjid reflejan directamente los estados emocionales y kármicos acumulados por el alma a lo largo de la vida. Se manifiestan en 2 formas distintas, visiones pacíficas y visiones iracundas. En la etapa de visión pacífica, el alma es inicialmente recibida por visiones de deidades pacíficas que representan aspectos iluminados y benévolos de la conciencia. Estas figuras pueden aparecer como budas, bodhisattvas o deidades de la luz, que emanan las cualidades positivas cultivadas por el alma. Las visiones pacíficas poseen una presencia serena y ofrecen una sensación de paz. Sin embargo, para la mente no preparada, estas visiones pueden resultar abrumadoras o incomprensibles, lo que lleva al alma a retirarse y dudar de la realidad de esta experiencia. En la etapa de visión iracunda, si el alma no reconoce la naturaleza pacífica y esencial de las visiones iniciales, se enfrenta gradualmente a visiones más intensas conocidas como deidades iracundas. Estas figuras son manifestaciones de ira, miedo y deseos reprimidos que adoptan formas monstruosas e inquietantes.
Es importante destacar que estas deidades iracundas no son entidades externas o malévolas, sino expresiones de la mente misma, que reflejan las pasiones y apegos que todavía atan el alma al ciclo del sufrimiento. El bardo Chonjit se describe como un estado en el que la mente está libre de limitaciones físicas. Es un estado puro de manifestación psíquica, donde todo se amplifica. Las visiones que surgen se parecen a los sueños, pero a diferencia de los sueños ordinarios, tienen una claridad y viveza sorprendentes. Esto ocurre porque la mente, ahora libre del cuerpo, experimenta sus energías internas sin filtrar. Todo lo reprimido y acumulado emerge con una intensidad casi tangible. Estas visiones se consideran oportunidades de aprendizaje e iluminación, ya que cada una representa un aspecto del yo que necesita integración o trascendencia. Aquellos que mantienen plena conciencia durante este bardo pueden percibir que todas estas visiones, buenas y malas, pacíficas e iracundas, son meras creaciones de la mente. El reconocimiento de esta verdad permite al alma disolver el miedo y alcanzar la liberación. En esta etapa, el bardo Todol aconseja al alma centrarse en la luz clara, la esencia primordial de la mente, descrita como un resplandor vasto y puro. Reconocer la luz clara es la clave para la liberación total, ya que representa la naturaleza innata de todos los seres. Es el sol en medio de las nubes de las visiones, la luz que permanece inalterable a pesar de todas las proyecciones mentales. Si el alma logra ver a través de las visiones, puede alcanzar la iluminación y así trascender el ciclo de renacimiento. Sin embargo, reconocer la luz clara no es fácil para la mente común. Para la mayoría de los seres, las visiones son tan reales y llenas de significado personal que resulta difícil ver más allá de ellas. Por esta razón, el bardo Todol sugiere que los practicantes espirituales se entrenen en la vida para desapegarse de las ilusiones y contemplar la naturaleza de la mente. Con tal práctica, incluso cuando se enfrenten a las intensas visiones del bardo Chonjit, podrán mantener su enfoque en la luz clara y encontrar la paz. El miedo y el apego son las mayores barreras para la liberación. Las visiones, en su intensidad, pueden provocar un miedo profundo, especialmente las deidades iracundas, que representan aspectos indómitos de la psique. Este miedo crea una sensación de separación, impidiendo que el alma reconozca las visiones como partes de sí misma. El alma puede desear huir de estas visiones, o, por apego, fijarse en algunas de ellas, especialmente las visiones pacíficas, lo que la mantiene atada al ciclo del samsara. Para superar este ciclo, el alma debe reconocer las visiones como vacías de su propia realidad. En el budismo tibetano, este concepto se conoce como sunyata o vacío. La mente que recuerda el vacío durante el bardo Chonjit puede observar todas las visiones pero permanece desapegada, entendiéndolas como meras expresiones temporales de su propia naturaleza. La experiencia del bardo Chonjit, por tanto, no es un castigo o un sufrimiento sin propósito, sino una fase de revelación en la que el alma se enfrenta al espejo de su propia mente. Es una prueba que distingue a aquellos que están listos para la liberación de aquellos que todavía necesitan renacer para profundizar su aprendizaje. 3. El Siddha Bardo Renacimiento. En el Siddha Bardo, etapa final, el alma afronta un momento crucial, la elección de su próximo cuerpo, determinada por la energía acumulada de todas las acciones, pensamientos e intenciones, lo que llamamos karma. Es como si todo el viaje anterior hubiera conducido a este punto, donde lo que llevamos dentro determina nuestro próximo destino. Al entrar en este bardo, el alma ya experimentó la disolución en el bardo Chika
y enfrentó sus propias proyecciones e ilusiones en el bardo Chonjid. Ahora se encuentra en un estado de mayor densidad psíquica, donde se intensifica el deseo de renacer, impulsado por miedos y apegos que aún no han sido superados. Este deseo, como enseña el budismo tibetano, es lo que obliga al alma a buscar un nuevo cuerpo, una nueva forma de existencia. En el Siddha Bardo, la conciencia está influenciada por inclinaciones kármicas, que actúan como marcas sutiles dejadas por acciones de vidas pasadas. Estas marcas funcionan como fuerzas magnéticas, atrayendo el alma hacia circunstancias y experiencias que reflejan su estado interior. Si, por ejemplo, el alma lleva mucho miedo, ese miedo podría guiarlo hacia un renacimiento donde enfrentará esas mismas emociones. De manera similar, los deseos intensos y las emociones incontroladas crean un vórtice de energía que da forma al tipo de vida que el alma encontrará en el próximo ciclo. Durante el Siddha Bardo, el alma experimenta una serie de visiones asociadas con el proceso de renacimiento. Estas visiones suelen incluir imágenes de parejas en unión, una metáfora de la creación de una nueva vida. Aquí el alma está llamada a elegir un nuevo cuerpo, guiada inconscientemente por tendencias emocionales e impulsos kármicos. En muchas descripciones, el bardo Todol sugiere que al ver estas imágenes, el alma debe mantener un estado de desapego y lucidez. Solo entonces podrá evitar verse arrastrado ciegamente a un renacimiento indeseable. Para aquellos que pueden mantener la calma y el desapego, el Siddha Bardo ofrece una última oportunidad de trascendencia. Queda la posibilidad de no renacer, de elegir el camino de la liberación. Esta es la meta del aprendiz espiritual. Queda la posibilidad de no renacer, de elegir el camino de la liberación. Esta es la meta del aprendiz espiritual, en lugar de renacer bajo el dominio de ilusiones y apegos. Deben reconocer estas visiones como manifestaciones de su propia mente, de naturaleza efímera y vacía. A lo largo de las experiencias del Siddha Bardo, la conciencia siente una fuerte atracción hacia un nuevo cuerpo. Proceso que, según el bardo Todol, puede compararse con una tormenta psíquica. Es como si el impulso de seguir existiendo, de volver a ser, se volviera irresistible. La elección de un nuevo cuerpo no es consciente, ocurre a través de un profundo llamado instintivo, donde las características del nuevo renacimiento son moldeadas por el estado de la mente. Es como si el siguiente cuerpo fuera un espejo de lo que la mente del alma necesita experimentar o resolver. Este proceso de elección también refleja la creencia budista de que cada renacimiento es una oportunidad para el crecimiento espiritual. El cuerpo que el alma elegirá se alineará más estrechamente con su desarrollo kármico y espiritual. Sin embargo, muchos no comprenden esta oportunidad y terminan renaciendo en condiciones adversas, donde el sufrimiento se perpetúa. Aquellos que pueden ver más allá de esta ilusión, sin embargo, pueden alcanzar un estado donde, en lugar de renacer, pueden fundirse en la luz clara, la esencia última de la mente. Según el bardo Todol, la preparación para esta etapa final comienza en la vida. Al contemplar la naturaleza de nuestros deseos y miedos en vida, nos volvemos más conscientes de los impulsos que dan forma a nuestro destino. Las prácticas espirituales, como la meditación y la reflexión sobre la muerte, fortalecen la capacidad de desapego, ayudando a la mente a permanecer libre de los dramas que surgen en el Siddha Bardo. Así, el Siddha Bardo revela una verdad simple pero profunda: que la vida y la muerte están interconectadas, y que el ciclo de renacimiento no es más que una expresión continua de nuestras propias elecciones y percepciones. Al liberarnos de los apegos,
nos liberamos del ciclo de renacimiento y alcanzamos la iluminación. El estado en el que ya no hay renacimiento, porque ya no existe la ilusión de una identidad fija. El Bardo Todol no es solo un texto religioso o un compendio de creencias esotéricas. Es una herramienta de autoconocimiento, un espejo para nuestra mente y un mapa de nuestro destino. Nos enseña que la muerte es el gran punto final de la historia humana, pero también es el portal hacia nuevos comienzos. En este sentido, el libro tibetano de los muertos nos invita a reflexionar sobre nuestra propia vida. ¿Estamos listos para el viaje final? ¿Estamos preparados para dejar de lado todo lo que creemos que somos? Quizás al contemplar estas enseñanzas, no solo podamos prepararnos para la muerte, sino también aprender a vivir de verdad. Si este viaje a lo desconocido te resonó, comparte este video y suscríbete al canal. Déjanos saber en los comentarios qué es lo que más te intriga de la vida después de la muerte, porque el camino del autoconocimiento es largo y juntos podemos explorar los mayores misterios de la existencia. Gracias por mirar.